Muy buen día tengan todos, mis estimados, que deseo que en este día, un día especial, pues podamos estar unos momentos, unos minutos para leer la palabra, explicarla unos momentitos y así poder platicar acerca de las cosas espirituales. Estoy realizando un pequeño envío para compartir con ustedes los pensamientos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Deseo que en este domingo todos puedan disfrutar con la familia un día de paz y de tranquilidad. Espero que se encuentren bien y que podamos disfrutar a la familia en este día especial. Le doy gracias a Dios porque podemos comunicarnos por este medio. Agradecido estoy a Dios por esta bendición. Ayer en la transmisión de en vivo pues fue la señal de internet y se interrumpió, y ya cuando se restableció posiblemente el video se dividió en dos partes, porque eso pasa cuando uno está en vivo. Espero que en esta ocasión pues no suceda lo mismo. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas y amigos y conocidos que se vayan conectando, deseando que Dios les bendiga. Le damos la cordial bienvenida a Mara Maya. Dios te bendiga, muchos saludos. Esperamos que se encuentren bien donde sea que se encuentren. Estoy agradecido a Dios por esta oportunidad que nos da para poder usar este medio para compartir la palabra de Dios. Seré breve en esta mañana, porque sabemos que el domingo generalmente o mayormente la gente está siempre con su familia disfrutando un momento, más descanso, más plática, más comida posiblemente, y ya no tanto paseo. Mario, bienvenido, me da gusto saludarte. Espero que todos se encuentren bien y que pronto pase esta crisis a nivel mundial. Yo les decía que en este día domingo pues la gran mayoría de la gente pues tenía la tendencia de salir, estar en el parque, hacer sus compras, ir a divertirse, a pasear. Pero yo creo que en ese domingo pues es un segundo domingo un poco más complicado para muchos, ya que están acostumbrados a salir. Hoy pues se nos pide estar más en casa. Según las últimas noticias que hemos recibido, se nos pide ahora en una forma más seria poder contribuir estando en la casa. No tanto para contagiar, sino más bien para no ser contagiados. Si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Así que espero que allí en su casa pues prepare la comida, viva y coma en familia. Disfrute este domingo descansando. Sé que es un poco complicado para muchos que están al día con sus trabajos, si no venden sus productos, si no van a trabajar, es un poco complicado. Es muy entendible este problema que sucede, pero a todos los que creemos en el Señor y depositamos nuestra fe, confiemos en que la providencia de Dios siempre estará con cada uno de nosotros. Esperamos que la reflexión de la palabra de esta mañana pueda ayudarnos y confortarnos, para que así podamos cada día aprender más del Señor y que lo veamos como una bendición, porque en este día muchas personas, en lugar de visitar algún lugar donde se predica la palabra de Dios, pues hay la tendencia de ir en lugares públicos, y es muy bueno y es muy agradable, y vivir o estar en una sana convivencia es de bendición también. Pero a todos los que acostumbramos los domingos estar en lugares para celebrar y estudiar la palabra, a veces se nos hace un poco complicado, porque nos hemos acostumbrado que cada domingo es para nosotros infalible el no poder estar en un lugar de reunión para estudiar y escuchar la palabra de Dios. Pero gracias le damos por este medio que existen ahora, pues aún en la casa, recostados, descansando, pues solamente nos ponemos en contacto, nos vamos a las páginas del Facebook y podemos de esta manera pues ver todo lo que está aconteciendo en el mundo entero
y sobre todo pues mi deseo es que en esta mañana podamos ser edificados con la palabra de Dios. Mando saludos a todos y voy a esperar un momentito más para que alguien más se conecte y explicar brevemente una porción de la palabra de Dios. Hoy voy a utilizar un texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Voy a tomar en cuenta los primeros 6 versículos donde nos habla de 3 personajes que pues son importantes, y que de esos 3 podamos nosotros sacar una aplicación en nuestra vida y tomar decisiones que puedan contribuir a nuestro crecimiento espiritual y nuestra fortaleza en la fe. Así que le damos la bienvenida a todos, invito a todos a que permanezcan hasta finalizar este pequeño en vivo y así poder saludarlos. Saludo a mi hermano Eider. Hermano, bienvenido, me da gusto saludarte por este medio, espero que le estén pasando bien y que su familia se encuentre bien donde sea que se encuentre. Dios les bendiga y que puedan acompañarme en este momento de devoción y reflexión de la palabra de Dios. Sabemos que es un poco complicado para muchos que en este día lo usan para ir de compras, ir de paseo, sacar a la familia, visitar los parques, visitar lugares de diversión, pero ahora que ha entrado una contingencia es mucho mejor permanecer en casa y obedecer las indicaciones que nos dan a través de las noticias. Esperamos que también uno no caiga en la desesperación y que no creamos todo lo que las noticias nos dicen, sino que nosotros verifiquemos las noticias para no caer en pánico, porque sabemos también que en un país lo sucedido es algo muy serio, lo que ha pasado es algo serio, y esto nos debe ayudar a nosotros para que no caigamos en esa tentación de no creer lo que está sucediendo a nivel mundial. Bienvenida, Landy, mucho gusto de saludarte, prima. Dios te bendiga y deseo que la estén pasando bien. Saludos a toda la familia. Judith, bienvenida, que Dios te bendiga y muchos saludos. Me da gusto poder saludar por medio de este en vivo a todos los conocidos, a todos los parientes que por razones de trabajo y circunstancias a veces no tenemos la oportunidad de saludarlos personalmente o físicamente, pero damos gracias a Dios por este medio que ahora pues todos podemos tener, y donde sea que nos encontremos podemos darnos el saludo cordial. Les mando abrazos fuertes a todos los que se vayan conectando y espero que la palabra de Dios nos ayude y nos fortalezca. Yo les estaba comentando que es algo serio este problema que se ha presentado a nivel mundial, que nosotros podamos verificar las noticias en las páginas oficiales del gobierno, de los gobiernos, para que así no creamos todo lo que alguien manda a través del Facebook o por medio de cadenas. Sabemos que hay muchas personas que no creen y que usan este medio también para mal informar, pero creamos que es un problema latente, es un problema vigente y que realmente es un peligro que corre todas las familias. No deseamos que le vaya mal a nadie, sino que más bien podamos contribuir a cuidarnos y proteger a los demás. Gracias le damos a Dios porque podemos nosotros estar en este momento pues resguardados. Saludamos a todos una vez más. Saludos, Ana, Dios te bendiga. Espero que se encuentren bien en su casita y deseo que la bendición de Dios llegue para todos. Hoy en esta mañana voy a usar un pasaje de la Biblia, voy a leer una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14. Seré breve en la explicación para que luego pues todos podamos estar otra vez con la familia. Yo les comentaba hace unos días que a veces es complicado para muchas personas que acostumbramos ya enviciarnos con el Facebook, y a veces cuando escuchamos que es algo relacionado a la religión, a la palabra, al evangelio, a veces cambiamos y vamos a visitar otros lugares. Pero espero que
Esperen unos momentitos y les aseguro que seré breve en las explicaciones. Dios les bendiga y quiero darle lectura al Evangelio de Lucas en el capítulo 14. Esta porción bíblica habla de 3 personajes, pero menciona a 4 personajes que Jesús se topa y hace unas comparaciones muy importantes. Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, y dice así, le voy a dar lectura. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópido. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Esta es la porción bíblica que quiero compartir con ustedes, algunos pensamientos, algunas ideas que espero que sea de gran bendición. Como ustedes se habrán escuchado, Jesús entra en un lugar para tomar los alimentos y podemos entender que en este lugar estaban estos personajes que siempre seguían a Jesús de cerca, porque si algo les interesaba era que ellos puedan siempre vigilar los acontecimientos religiosos de aquel momento. Por eso menciona ya a los fariseos, a los intérpretes de la ley. Es importante. Y vemos que estos personajes eran personajes distinguidos y respetables por el cargo que ellos desempeñaban en aquel entonces. Eran los que resguardaban, eran los que dirigían, eran los que enseñaban, y de repente, pues en un momento de la historia aparece Jesús hablando sobre el amor, sobre el perdón, y como que para ellos Jesús estaba quebrantando las normas de la ley. ¿Y cuál era esa norma de la ley? El día de descanso, que para ellos era más importante cumplir esta norma y no voltear a ver a los necesitados. Se habían olvidado de esa parte tan importante de la ley, y creo que también en estos tiempos hemos caído también en ese estado de no poder voltear a ver a las personas necesitadas para darles un consuelo, para darles un apoyo, para darles una orientación de la palabra de Dios. En este pasaje bíblico nos enseña algo importante, que este primer personaje, que era un fariseo, nos dice que además de ser fariseo era un gobernante. Y ciertamente en aquellos tiempos los religiosos, tanto como los saduceos, fariseos, publicanos y los sacerdotes, ocupaban un cargo importante, que no solamente era asunto de religión, sino que también el cargo era religioso y a la vez era un cargo civil, porque ellos eran los que aplicaban los castigos. Cuando tenían que juzgar, se convocaba un concilio y se juntaban estos personajes para sentenciar a las personas que han quebrantado las normas de la ley. Ahora sabemos que ya no es así. El Estado es una cosa y la religión es otra cosa. Pero en aquellos tiempos un gobernante podía ser un fariseo. Este fariseo que era gobernante, pues era un cargo reconocido, era un cargo público, si podíamos llamarle así, pero a la vez era un cargo religioso y también estaba a cargo del Estado o del asunto civil, porque podían ellos aplicar una sanción cuando había alguien que quebrantaba las normas de la sociedad, o las normas de la ley. Así que este trabajo de este fariseo era un trabajo noble, una noble misión, porque trabajaba espiritualmente y tenía una responsabilidad moral
ante la ciudadanía, ante los que ellos gobernaban. Era una doble responsabilidad: cuidar al ciudadano, cuidar al público, pero también cuidar las normas de la ley. ¿Qué sucedía con el fariseo? ¿O quién era el fariseo? ¿Qué cargo, qué trabajo realizaba un fariseo? Pues un fariseo también era conocido como un personaje de devoción, uno que se dedicaba a las cosas también espirituales. Representaba entonces a la devoción a las cosas de Dios, a las cosas del Señor, a las cosas de la religión. Representaban también que ellos, como fariseos, eran hasta cierto punto guardianes del cumplimiento de las leyes y de las normas. Ellos eran los que andaban vigilando quién cumplía y quién no cumplía las normas de la ley, para que ellos puedan juntarse y sentenciar. Eran los vigilantes más bien de las cosas espirituales, de las cosas religiosas. Representaban también algo que Jesús más adelante los menciona: eran hasta cierto punto fanáticos de la religión, porque se comportaban en ocasiones en una forma arrogante. Eran conocidos también su forma arrogante porque eran también hasta cierto punto, se exhibían cuando ellos llegaban a las sinagogas y ofrendaban o llevaban sus ofrendas ante el altar. Nos dice el Evangelio que hacían tocar trompeta, llevaban sus mejores vestimentas para ser vistos y hacían tocar trompetas para que la gente viera que ellos sí cumplían con esas observaciones, pero realmente eran exhibicionistas y hasta cierto punto también eran autoritarios. Aquí en el versículo 3 menciona al intérprete de la ley. ¿Quién era este intérprete de la ley? Estos intérpretes de la ley también eran conocidos como los escribas, las personas que transcribían las escrituras o las normas o las leyes. También se dedicaban en cierta ocasión rescatar los antiguos escritos y copiarlos. Era su trabajo. Estaban ellos autorizados para darle lectura a la ley, y hasta cierto punto en las sinagogas ellos eran los que autorizaban la lectura de la palabra o de la ley. Ellos eran los que acostumbraban también agregar algunos aspectos que no eran tan esenciales, pero sí eran puntos principales que ellos ponían para que así ellos pudieran tener también cierta autoridad. Eran los que tenían conocimiento y se dedicaban a la interpretación de la ley o la transcripción de las escrituras. Bueno, estos eran los gobernantes, eran los fariseos y eran los escribas. Pero hay un tercer personaje, y este tercer personaje nos damos cuenta cómo Jesús usa este ejemplo en un día de reposo, porque Jesús no tenía que echarle tanta observación a estos dos personajes, sino que más bien a aquella persona que estaba necesitada. Nos dice que era un enfermo, era un hidrópido. ¿Qué representaba la enfermedad en aquel entonces? Cualquier tipo de enfermedad. Era muy importante que nosotros pudiéramos saber que en los tiempos de la ley ningún enfermo podía estar presente en el santuario, en el templo o en la sinagoga. Estaba completamente restringido el lugar y se les prohibía entrar si ellos tenían algún defecto o alguna enfermedad. Sin embargo, en esta reunión aparece este personaje y Jesús hace la observación, y sabemos que en aquellos tiempos este hidrópido representaba al rechazado. Y hasta cierto punto era una persona que estaba contaminado porque estaba enfermo y era catalogado como un pecador. Porque también es importante hacer notar que la enfermedad en aquellos tiempos también se creía que era un castigo divino. Así que este hombre era un rechazado, un contaminado, era un pecador, era una persona inmunda, era una persona castigada por Dios, por alguna falta, por algún pecado que había cometido. Y
no tenía tanto reconocimiento, sino que más bien era el rechazado por la sociedad. Y sobre todo, lo más doloroso, era rechazado por los religiosos, por los fariseos, por los publicanos, por los sacerdotes. No se inclinaban a ellos para servirlos, o no miraban a ellos como una oportunidad de servicio, sino que más bien ellos querían que la ley se cumpliera estrictamente, no permitir a ningún enfermo acercarse al altar. Este personaje hidrópico era el que no tenía una personalidad, no tenía un reconocimiento, era un marginado completamente, estaba rezagado por la sociedad religiosa, era una persona que no tenía voz, que no se le podía escuchar por su condición, era el menospreciado y hasta cierto punto era el olvidado por la sociedad. Era una persona que tenía que cargar la sociedad con él y rechazarlos. Estorbaba hasta cierto punto y era señalado su enfermedad como un castigo. Y es allá donde Jesús lo ve y lo llama la atención a los religiosos y usa el día sábado, el día de descanso, para sanarlo. Hermanos, amigos, yo deseo que nosotros también miremos a ver a las personas necesitadas, que cualquier enfermedad que una persona padezca, sabemos que Dios es el sanador, es el autor, es el único que puede dar paz. Y hay una enfermedad que no tiene cura, no tiene vacuna, que es la enfermedad del pecado. Y esa enfermedad solamente Cristo la puede sanar. Que nosotros, a través de la predicación de la palabra, podamos ver a todas las personas necesitadas y darles palabras de consuelo y darles esa palabra que les traiga paz, una paz interior. Nosotros, como seguidores de Cristo, debemos cumplir con ese mandamiento de ayudar a los más necesitados, velar por los enfermos, que nosotros podamos contribuir, no con mucho o con poco, pero que sí viremos a ver a los más necesitados. Aquí Jesús les da una gran enseñanza a estos religiosos, que ellos deberían cuidar y proveerle al necesitado, pero más bien ellos lo veían como una persona que no merecía estar en una sinagoga. Era el rechazado, el olvidado, el marcado, el inmundo, el impuro, y lo rechazaban. Pero Jesús le tiende la mano, lo sana y les da una gran cátedra a estos personajes. Que cada día que nosotros leamos la palabra podamos entender y aplicar cosas importantes y que podamos nosotros de una manera u otra poder contribuir para que las personas puedan escuchar la palabra de Dios. No seamos como los fariseos o como los escribas, que nos vistamos de religiosidad y no actuar como Jesús actuó. Deseo que donde sea que nosotros nos encontremos y las oportunidades que tengamos, podamos tenderle la mano al más necesitado. En estos días de crisis, en estos días de difícil situación, siempre habrá alguien a quien tenderle la mano. No importa el día que sea, el Señor es dueño del día y Él quiere que cada uno de nosotros podamos contribuir con mucho o con poco para sacar a las personas de sus necesidades. Deseo que en este día Dios les bendiga, les dé su protección y que podamos nosotros contribuir en los momentos de crisis con palabras de aliento, con palabras de consuelo, de fortaleza, sobre todo con la palabra de Dios. Dios les bendiga y les mando un cordial saludo a todos y recuerden que es muy importante que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos de bendición en los momentos que más se necesita. Dios les bendiga y siempre les llevaré en el corazón. Dios les bendiga. Les espero hoy a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.